Muy bien, continuamos con la segunda parte de este mensaje. Cuando la palabra de Dios nos apercibe diciendo, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Ese día es el día del juicio final. Y todos los que tienen pendiente ese juicio serán levantados aún del mismo polvo, serán resucitados en la resurrección de los muertos para recibir el castigo según sus obras. Esto está escrito en el capítulo 21 de Apocalipsis y dice a ese respecto de ese día: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El libro de la vida es para los que aceptaron a Cristo, para los que quisieron ir al cielo, los que aceptaron la gracia, el perdón a través de Jesucristo. Dice, Dios le había mostrado, hablando otra vez de la persona de Judas, Dios le había mostrado milagro tras milagro, le había dado oportunidad de creer y de arrepentirse, de rechazar el regalo del Espíritu Santo. Pero Judas todavía rechazó a Dios. Entonces el Espíritu Santo confirmó la última decisión en la que ya se había fortalecido, determinado a entregar a Cristo. Ese momento es cuando él va delante del sumo sacerdote y le dice que por 30 piezas de plata él les entregará al Cristo. Y ese momento es cuando él ya determinó para siempre no aceptar el regalo de Dios. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y le besó. Esta es la manera como cada corazón responde a Dios, aceptando o rechazando. Si elegimos creer y confiar en Dios, entonces Él nos fortalecerá en esa gran decisión, nos fortalecerá en fe. Y esto empieza a mostrarse cuando tú tienes una cierta inclinación para recibir a Jesús y confiar en Él plenamente. Cuando todavía eres dudoso, incierto, bueno, estás en el camino de llegar a un arrepentimiento pleno de haber confiado en cualquier otra cosa y no hacer de Jesús plenamente el regalo de tu salvación y la vida eterna. Bueno, si decidimos rechazarlo y luchar contra su voluntad, eso nos está llevando en el camino del endurecimiento. Por eso es muy peligroso que cuando una persona oye vez tras vez y gusta de lo que Dios le ofrece, de la comunión, del camino de sus obras, de la gloria de Dios en su vida continuamente, bueno, si Él gusta, es importante que selle en su corazón la gran decisión y Dios le dotará de otro sello que no puede ser borrado. Ese sello es el Espíritu Santo. Dice la Biblia en Efesios 2:13 que cuando nosotros creemos en Cristo, dice, habiendo creído en Él, habiendo creído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación,
y habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El que trae la promesa de Dios, el que trae el pacto para sellar nuestro corazón de una vez hasta la eternidad, que ya creímos para siempre. Y ese sello, quizá nosotros todavía después de recibir a Cristo fallamos y dudamos y caemos y desobedecemos, pero cuando le abriste la puerta de tu corazón, Él selló para siempre con su Espíritu, que tú eres propiedad de Dios. Y ese Espíritu dice que vienen a ser las arras de nuestra herencia, la promesa. Y nos da una probadita, pero esa probadita, cómo nos llena de bendición, de gozo, de tal manera que no queremos otra vida más que la que el Espíritu Santo nos está dando de Jesucristo. Toda la vida. Bueno, aunque sea un pequeño anticipo, nos hace profundamente, más que felices, gozosos. El gozo es mucho más profundo que cualquier felicidad. Y dice el comentario, muchos han hecho un alto en su actitud y han decidido ir regresando en su corazón poco a poco hasta tomar la decisión. Ya no dudes más, ya no hay más que Jesucristo. Así dice Él mismo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. También el apóstol Juan escribió bajo la guía del Espíritu Santo, diciéndonos en 1 Juan 5, 9, si nosotros hemos creído el testimonio de los hombres, pues mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios nos ha testificado acerca de su Hijo. El testimonio que el Espíritu Santo nos testifica acerca de el Hijo de Dios. Y sigue diciendo, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Tenerlo o no tenerlo, ser o no ser. No hay puntos medios, no hay matices de un poco, cerca, solamente es ser o no ser. Dice, pero otros siguieron adelante, endureciéndose cada vez más hasta pasar la frontera donde ya no quieren arrepentirse jamás. Perdón, cometiendo el pecado imperdonable. Puede aplicarse el dicho que dice tan cerca y tan lejos. Muchos se conformaron con estar cerca, acercarse a Dios, pero nunca entraron a la salvación, nunca entraron a la gracia, nunca entraron a Cristo. Solamente se conformaron con estar cerca. Pero cada día hubo un mensaje inagotable del Espíritu Santo. Ven, ven, abre tu corazón. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que nos convence del pecado, de rechazar a Cristo como Salvador y Señor de nuestras vidas.
Este fue el mensaje que el apóstol Pedro dio a los judíos que habían rechazado a Cristo, pidiendo a Pilato que les diera mejor a Barrabás, un criminal, y que crucificaran a Jesús. Está escrito aquí cuando el apóstol Pedro, allá el día de Pentecostés, que era una fiesta que celebraban los judíos, se dio un evento, un suceso ahí tremendo, el día de Pentecostés, que era el día de los primeros frutos, era el día de las primicias, de cuando el pueblo traía las primicias para consagrar. 50 días después de la cruz se celebraba esta fiesta, y fue allí cuando vino este evento estremecedor. Aunque el ambiente, dice la Biblia, que vino un viento recio y grande estruendo y grandes lenguas que se le aparecían como de fuego, y cada quien de los que visitaban de muchas naciones les oían a los apóstoles hablar en su propia lengua las maravillas de Dios. Pero aún así, eso no fue lo más maravilloso, sino que este pasaje que les voy a leer, cuando aquella multitud empezó a oír a los apóstoles, se maravillaron que les hablaran el mensaje de Dios a cada uno en su propia lengua. Y tú puedes leer este pasaje en Hechos 2, en el capítulo 2, pero yo voy a leer solamente a partir del versículo 22, sustrayendo algunos versículos. Y dice así: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. A este Jesús, Jesús Nazareno, el de Nazaret, a este prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, aquel rechazado, aquel vituperado, insultado, escupido, latigado, clavado en la cruz, a este Jesús Dios le hizo el Señor y el Cristo. El Cristo es el que se hizo hombre, Dios mismo. Por eso Jesús dijo en la cruz, casi al morir, en sus últimas palabras: Padre, perdónalos, no saben que están rechazando al Dios eterno, al Creador, al dador de la vida, al que ellos están rechazando. Perdónalos, no saben lo que hacen, hasta dónde están pecando. Pedro les dijo, dice, al oír este mensaje de Pedro, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Compungidos hasta lo más profundo, tocados en su corazón, no podían contener el dolor, la tristeza de haber pecado tanto contra su Dios, el Dios de las Escrituras, el Dios que les había hablado a través de los profetas,
el Dios mismo que se mostraba como el que traía el cumplimiento de todas las profecías que ellos conocían, los avisos, las visiones que Dios les anticipó. Sí, ellos fueron profundamente dolidos en su corazón y preguntan, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, esa pregunta es como si ellos preguntaran, ¿hay todavía oportunidad para nosotros? ¿Hay siquiera una pequeña posibilidad de ser perdonados? Y sabes que aunque una persona haya pecado tan profundamente, tan grotescamente, mientras él quiera ser perdonado, todavía tiene oportunidad. Lo maravilloso aquí fue que estos hombres, después de haber pecado tan profundamente, no habían cometido todavía el pecado imperdonable, porque ellos creían que el Mesías sería otro tipo de persona, no aquel que vino en debilidad, en mansedumbre, como siervo, y que no hiciera nada contra el imperio romano. Ellos no querían a ese Jesús, pero no sabían, como Pedro les dice, a este, al que ustedes rechazaron, al que crucificaron, a este Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y ellos, viéndose totalmente condenados, preguntaron, ¿todavía podemos alcanzar misericordia y perdón? Y esta es la buena nueva del Evangelio. Les dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Sí, esa es la oportunidad para toda persona, aunque haya pecado de la manera de haber hecho afrenta al Espíritu de gracia. Pero si todavía en este momento él quiere arrepentirse y quiere que Dios lo perdone, todavía la gracia lo alcanza para ser perdonado. Pedro lo dijo. Bautizarse públicamente, así como ellos públicamente habían rechazado en una multitud, diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Nosotros no tenemos más rey que el César. Crucifícale porque dijo que era el Hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. Nosotros no aceptamos que este sea Dios. Sí, bueno, podemos ver cómo es el pecado de rechazar a Cristo, el que fue a la cruz. Y dice, este pasaje, ahí no voy a continuar leyendo, pero dice que después de este mensaje, ahí, en ese mismo escenario, se convirtieron públicamente 3,000 varones que habían estado allá delante de la cruz insultándole, o ante Pilato, públicamente estaban pidiendo perdón. Pero la prueba máxima es cuando Pedro les dice, bautícense en el nombre de Jesús para el perdón de pecados. Públicamente ellos tenían que confesar ahora que creían en el que habían insultado y rechazado, que Él era su Señor y su Cristo, su Salvador, y que lo habían recibido en su corazón para siempre y que nunca más lo rechazarían. Y en ese pasaje dice que estas personas, después de haberse bautizado en aquel escenario tan tremendo, seguramente había mucho más judíos ahí presentes, pero estas 3,000 personas preguntaron que si había misericordia todavía. Bueno,
en este mismo capítulo, en el versículo 42, 43, dice que todos estos que se bautizaron perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la doctrina de Cristo. Perseveraban, quiere decir que habían empezado, y para ir librando todas sus barreras, todas sus dudas, todas sus incredulidades, ellos perseveraban en la doctrina que los apóstoles les compartían de Cristo. Y dice que celebraban el partimiento del pan y participaban en las oraciones en compañía de los apóstoles. Ya no eran contrarios ni adversarios, ahora comulgaban en el cuerpo del Señor Jesucristo, en la sangre de Jesucristo, en el Cristo resucitado. Ciertamente, esto no sucede de la noche a la mañana, el rechazar a Cristo. Blasfemar contra el Espíritu Santo no significa decir algo irreverente sobre el Espíritu de Dios o llegar a decir una blasfemia contra la divinidad. Esto es, o contra la Santísima Trinidad, aunque esos son pecados muy graves, pero todavía no es lo peor que podemos hacer. Más bien, blasfemar contra el Espíritu Santo es un estilo de vida deliberado y fortalecido en la voluntad propia de una persona que le dice a Dios, no como tú quieres, sino como yo quiero. No tu voluntad, sino la mía, le dice a Dios. Y de continuo, en lo que ya sabemos, que Dios es sobre todo y sobre todos. Y sin embargo, hemos elegido responder a ello con rechazo, desobediencia deliberada, indiferencia, incredulidad, etc. Al ser expuestos ante la voluntad de Dios y finalmente le negaremos las llaves de nuestro corazón, habiendo ido demasiado lejos y ya no poder regresar, como Judas. Lamentablemente, el profeta Jeremías dijo así en el capítulo 7, versículo 16, tú, pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Ya nadie podía interceder por ese pueblo rebelde. Ya habían pasado también la frontera. Hemos oído que la paciencia, la misericordia, el amor de Dios no tienen límites. Y eso es verdad. Pero el corazón del hombre sí tiene límite. Y este es cuando comete el pecado imperdonable. Pasó el límite de la oportunidad de ser perdonado. El corazón del hombre, Dios no agota su paciencia como lo vimos en este grupo de personas que querían regresar y pudieron regresar. Mira, si tú todavía tienes conciencia de que has pecado, si todavía crees que hay un juicio pendiente para ti, si todavía crees que tu confianza no está plenamente puesta en Jesús, ni siquiera en tus propias obras, ni en nadie, ni en nada más, pero aún así, y sobre todo, tú quieres hacer la paz con Dios. La paz es cuando tú pides perdón, cuando estás arrepentido. Si quieres hacer la paz con Dios, si quieres ir a la presencia de su gloria en el cielo, y si todavía quieres creer y aceptar el valor de la sangre de Jesús derramada en la cruz, entonces
todavía no has cometido el pecado imperdonable. Todavía puedes arrepentirte. Y dice de esta manera tan terminante en 2 Corintios 6:2, porque la palabra de Dios dice acerca de este punto: en tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Si tú tienes ese sentir, hoy es el día de tu salvación. Aprovéchalo. Ya no lo dudes. No permanezcas así ante el gran riesgo de que tu corazón se endurezca y ya no quiera creer. Al haber resucitado Jesús, es la evidencia palpable y la garantía de que Él ya pagó toda tu cuenta y que ya no hay nada que la ley de Dios te condene. Cuando Cristo fue liberado por la justicia divina de las ataduras de la muerte, es la evidencia perfecta y fehaciente de la ley de Dios. Entonces, puedes dar por hecho de que tus pecados ya han sido perdonados por su nombre, que ya eres salvo, que ya tienes la vida eterna y de que ya eres libre de todo juicio. Esta es la seguridad que nos da la palabra de Dios. Cuando dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, esto es la obra del Espíritu Santo de venir a tu vida vez tras vez, desde que tú tienes conciencia, desde que tienes uso de tu propia razonamiento. Desde entonces el Espíritu Santo ha estado tocando la puerta de tu corazón, diciéndote: yo traigo a Jesucristo, yo traigo a ti al que resucitó, al que fue a la muerte, al que pagó por tus pecados, y yo testifico que el testimonio es veraz. Entonces, yo te invito que si tú quieres hacer hoy ese tiempo aceptable, hoy el día de tu salvación, porque Dios dice: he aquí el día aceptable, he aquí el día de salvación. ¿Quieres confirmar que solamente Jesús es toda tu confianza, tu seguridad, y quieres tenerlo en tu corazón? Porque Dios dice así: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, porque Cristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Eso es lo que Dios te está entregando, es el salvoconducto. Es lo más sabio que tú puedes hacer. Es lo único que te puede justificar de ser aceptado. La justificación, cubierto de justicia, de la justicia de Cristo, santificado, separado para Dios, hecho propiedad de Dios, y redención, rescate, pago. Cristo es el regalo. Sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese solo en el Señor. Dice en 1 Corintios 30 y 32. Bien, repite conmigo esta oración. Abre tu corazón a Cristo para siempre. Vamos a orar. Oh Dios, verdaderamente yo confieso que soy un pecador
alguien que ha violado la ley de Dios vez tras vez, cometiendo aquello que la ley condena y no siendo responsable para hacer aquello que la ley de Dios me manda hacer. He cometido pecados de toda clase, de todo tipo, tan profundos, tan vergonzosos ante tus ojos, ante los ojos de mi prójimo, ante mí mismo. Perdóname, Señor, no puedo ocultar que soy un pecador culpable de juicio. Pero hoy he oído que tengo oportunidad, tengo la posibilidad de ser perdonado. Oyendo este mensaje de Jesucristo en la cruz, en su muerte, su resurrección, quiero aceptarlo, quiero creer, quiero recibirlo, hacerlo mío, confiar en Él únicamente. En este momento, creo que tu Hijo Jesucristo resucitó y yo lo invoco. Señor Jesucristo, te invoco como este Jesús, el que dijo Pedro, el de Nazaret, el que fue crucificado. A ti, Señor Jesucristo, que ahora vives al haber resucitado. Acepto tu sacrificio de tu sangre en la cruz para pagar la culpa de mis pecados. Y creo que al haber resucitado tú traes este salvoconducto que acabo de oír: santificación, justificación, redención, sabiduría de Dios. Esta es la manera en que yo quiero valorar para que vivas en mi corazón. Te entrego mi vida, quiero seguirte, quiero ser tuyo para siempre y nunca más rechazarte, nunca más pisotear la sangre que tú derramaste en la cruz. Quiero valorarla porque por ella Dios la ha hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Lo creo profundamente. Señor Jesucristo, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Yo te aconsejo que oigas este mensaje con más sentido, con más conciencia, con más razonamiento, porque dice que esto es lo sabio de Dios, que esto es lo que puede pagar un rescate, es lo que te puede justificar para que Dios te perdone. Cristo, nada más. Dios te bendiga.